desviación por lo que conocemos hoy día de cómo se construye el comportamiento en general y en particular el comportamiento de movilización social y política. Nos regimos por emociones. Somos animales emocionales. Bueno, todos los animales son emocionales, pero hablando de los humanos somos fundamentalmente emocionales. Esto no es una afirmación, esto es un descubrimiento científico de los últimos 20 años de la neurociencia. Y para citar al que muchos de ustedes conocen porque es el más famoso, Antonio Damasio, que no son libros simplemente de expresión de lo que él piensa, sino son resultados de experimentos clínicos, con resonancias magnéticas, con trabajo de laboratorio, y él es uno, quizá el más conocido, pero es una tendencia mucho mayor que luego ha tenido ya consecuencias en la forma en que abordamos todo. Todo el mundo conoce ahora los libros, los que llamamos libros de aeropuertos, sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, pues eso es. La inteligencia emocional consiste simplemente en que en la medida en que lo que hacemos está fundamentalmente ligado a las emociones, la inteligencia más importante no es la analítica, es la inteligencia de manejar nuestras emociones, de reconocerlas y manejarlas. Entonces, esta inteligencia emocional es simplemente una expresión de algo más profundo, que son las emociones las que construyen nuestros comportamientos. Resumiendo, primero sentimos y luego pensamos. Y tratamos de pensar y organizarnos en función de lo que sentimos. Esto es un punto clave en la comunicación política. Aquí hay evidencia empírica dura, sistemáticamente. Bien, yo ahora estoy trabajando, intentando explicar tanto el Brexit como Trump, y la cosa está clarísima en los datos. La gente siente una cosa y luego la viste con lo que puede en términos de información. La visión de la información es selectiva. Se absorbe la información que nos conviene para justificarnos y se rechaza automáticamente, el cerebro lo hace, la que no nos conviene. Por ejemplo, investigación sobre comunicación en todo el mundo. La gente lee los periódicos, ve la televisión de los programas que confirman lo que ya piensan y no le echa una mirada a ningún otro. Y esto lo hacemos todos. Yo, por ejemplo, no leo nunca El País. Esta ha sido fácil. 1-0. Pero en algunos casos tiene consecuencias más negativas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, durante mucho tiempo, el 25% más o menos de gente dura de extrema derecha. La mayor parte de los estadounidenses no son gente de extrema derecha y que votan por Trump. Recuerden esto. Lo que pasa es que el voto de Trump estuvo concentrado decisivamente en unos estados que son claves para este antediluviano sistema de colegio electoral por el que se elige el presidente de Estados Unidos. Hablamos luego, si quieren, de esto. Pero una observación es que la gente que mira Fox News no mira nada más, por definición. La gente que oye la National Public Radio, que es la más progresista, ni se le ocurre mirar Fox News. Y entonces, las encuestas sobre Fox News, la gente que mira Fox News durante la guerra de Irak, demostraban que la gente que escuchaba las noticias en Fox News estaban todos convencidos de que había armas de destrucción masiva en Irak, cuando ya se había descubierto que no y ya se había dicho que no. Y la misma gente de ese grupo, un 30%, creía que a Bush lo había enviado Dios para defender la civilización cristiana. Y por cierto, Bush también lo creía. No es broma, les aseguro que no es broma. Hay un dato que era confidencial para mí, pero que ahora ya no es, porque lo ha publicado en sus memorias Fernando Enrique Cardoso, un gran amigo mío de toda la vida,
se puede ser muy amigo y tener discrepancias políticas, pero somos amigos íntimos desde siempre. Y Cardoso me contaba que cuando, hablando a solas con Bush, los dos presidentes, Bush le dijo: no, mira, es que lo de Irak a mí me ha dicho Dios que tengo que hacerlo. Y supongo que Aznar también. Y a Blair no digamos, porque era un absolutamente religioso fanático. Entonces, bueno, seguimos en la historia de las cruzadas, de que Dios se aparece y se arma. Pobre Dios, pobre Dios. Entonces, pero esto realmente a través de estas bromas, que no son tanto, trato de insistir en el tema básico de que hay un error fundamental, que es lo que además se llama el error de Descartes en uno de sus libros fundamentales, que es: pienso, luego existo. No, hijo, siento, luego existo. Y en función de lo que siento, yo y ustedes y todos, porque esto ya es ciencia dura, organizamos nuestra selección de información, etc. Miren las consecuencias enormes que esto tiene. Por ejemplo, toda la izquierda se ha basado siempre todavía en los mitos de la Ilustración. En el fondo, en el mito rusoniano, anterior incluso, de que si tenemos una buena política, un programa perfecto, un ajuste presupuestario definido en términos de criterios tanto contables como morales, todo esto es lo que demuestra nuestra mayor capacidad. Pero la gente no se lee los programas, por definición. No se los leen ni los que hacen los programas, porque solo leen su parte. Entonces, esto es fundamental, porque esto está en la base de esta creencia de que lo importante es la razón. Claro que es importante la razón, por favor. Tenemos que pensar, somos animales también capaces de pensar, pero no podemos partir de la base que los razonamientos son los que organizan el comportamiento y, por tanto, tampoco el comportamiento político ni la convicción de nada. Esto es algo básico, 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 básico. Entonces, si esto es así, ¿cuáles son las emociones humanas que son suficientemente fuertes para estructurar y desestructurar las movilizaciones sociales y los comportamientos políticos? Ayer Pablo decía algo que es científicamente correcto, que es la emoción más potente es el miedo. El miedo es la base de las sociedades, el miedo es la base de la civilización. Vivimos con miedo y por miedo. Y nos levantamos y hacemos cosas la mayor parte del día que no es exactamente lo que quisiéramos hacer por miedo a perder lo que tenemos, por miedo a pasar lo que pase. Y no es solo el miedo en cuestión de dictadura, es el miedo a que se nos desmonte lo poco que tenemos. Insisto, al mismo tiempo, la vida es maravillosa y siempre encontramos formas de salir de ese miedo y hacer nuestra vida. Pero el miedo es la emoción fundamental y la emoción política fundamental. Entonces, hay dos emociones negativas que son fundamentales y una positiva que es fundamental, de las 7 grandes emociones humanas identificadas por los neurocientíficos. Las negativas es una, el miedo, y la segunda, la rabia. La rabia. Te vas a enterar, yo no puedo más, ya basta. Y miren por dónde, la rabia es el antídoto del miedo. Porque cuando ya no puedo más, cuando exploto, cuando me suicido pegándome fuego, o cuando salgo al Tahrir Square como aquella joven egipcia de 26 años que cuando ya no pudo más empezó así el movimiento egipcio, envió un mensaje a través de su página de Facebook y dice: mañana yo voy a la plaza de Tahrir Square y protesto porque la gente está muriendo de hambre, y vosotros, varones de Egipto, ¿protegeréis a una débil mujer? Y así se organizó la historia, concretamente hablando. Es decir, esa rabia que en el fondo también es lo que estuvo en la base del 15M. Nosotros la vestimos un poco más elegante, indignación. Vale, indignación ya es la palabra sofisticada, pero lo que hay detrás es rabia, ya está bien, no hay derecho.
Entonces, miren por dónde la neurociencia nos puede servir para ciertas cosas. Y la otra, la positiva, es la esperanza. Qué bonito. Porque sin esperanza, la rabia se acaba pronto. Sin la capacidad de decir, bueno, sí, hay que hacer esto, vamos a pasarlo muy mal, pero hay una luz por arriba, no sé cuál, pero hay un resplandor. Y para empezar, la esperanza empieza por no la solidaridad, sino la capacidad de estar juntas, que también fue esencial. O sea, la esperanza no se siente como algo abstracto, se siente porque tomamos las manos de los que están al lado y con ellos, con ellas, sentimos la esperanza, juntas. También fue muy importante para aquellos que estuvimos en el 15M, ese mecanismo era fundamental. O para mí, en la prehistoria de la humanidad, en el movimiento de mayo del 68 en París, sabíamos que nos iban a pegar, seguro, pero no nos movíamos porque teníamos el apoyo del otro y eso, la esperanza de que con eso se conseguía algo. Entonces, aquí la articulación de estas emociones, de estos proyectos de poder y contrapoder, se hace entre las personas, entre los individuos, a través del proceso de comunicación. Porque si no comunicamos, nunca salimos de esa individualidad. Y por tanto, cualquier acción o proyecto colectivo se construye mediante los procesos de comunicación. Por eso la comunicación es central en la dinámica social. No es un aspecto más. Sin comunicación no hay sociedad, sin comunicación no hay política, sin comunicación no hay capacidad de vida. Y esa comunicación también es un proceso material. Son redes con redes con redes. Es decir, son los trillones de redes neuronales, los trillones de elementos conectados por las redes neuronales en nuestro cerebro, conectando con otras redes neuronales en otros cerebros. De cerebro a cerebro, redes de mi cerebro con redes del cerebro de Juan Carlos. Y luego, a través de eso, redes sociales que conectan las redes de los cerebros de cada uno. ¿A través de qué? A través de redes de comunicación. O sea, la sociedad red siempre ha existido en ese sentido. Lo que es nuevo es que la sociedad red actual tiene una capacidad tecnológica de articulación reticular local global a gran velocidad y a gran capacidad de transmisión de información. Una banda muy ancha, porque la banda más ancha es la de nuestros cerebros. Por tanto, la forma tanto de desafiar los poderes establecidos como por parte de los poderes establecidos controlar que sigan establecidos es a través de la comunicación. La comunicación es el proceso central de construcción del poder y el contrapoder. Por eso, todos los poderes en la historia se han basado y se siguen basando en el control o intento de control de la comunicación y la información. Básico. De lo que yo llamo la comunicación socializada, es decir, aquella que no es simplemente interpersonal en términos de la conversación entre dos personas, sino que el conjunto de la sociedad tiene acceso a los mensajes y contenidos que se procesan en este sistema. Entonces, aquí ha habido, en los últimos 30 años, pero cada vez más, sobre todo en los últimos 15, una transformación profunda de esta comunicación,
que es tecnológica, pero que es también social y organizativa, porque la tecnología no es independiente de la organización social. Se ha desarrollado una cultura de la autonomía, una cultura de las redes, y esta cultura de la autonomía y de las redes ha tenido su expresión en una nueva forma de comunicación. Hemos pasado de lo que yo llamo, lo que la gente llamaba siempre la comunicación de masa, es decir, un mensaje de uno a muchos, con escasa interactividad, mensaje que puede ser de la televisión, de la radio, pero también de los periódicos y de los libros, en último término, a los mensajes que son de muchos a muchos, con selección de contenidos, con capacidad de relacionarse a un hipertexto en el que hay múltiples expresiones, recombinación de esos mensajes, recombinación de esos contenidos, capacidad de definir el destinatario, capacidad de seleccionar los mensajes y, por tanto, se ha incrementado extraordinariamente el nivel de autonomía de la comunicación.